profeta y maestro corrigiera ese error. Sin embargo, Jesús no lo corrige, indicándonos así que Él acepta la adoración porque Él es Dios, ¿verdad? O sea que Pedro no se consideró a sí mismo como superior, ¿verdad? Como ninguno de nosotros debemos de considerarnos superior a ninguna otra persona. Y lo segundo es que Pedro no consideró a Cornelio como inferior tampoco. Notemos que aquí Pedro le acaba de decir que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esa es la tradición de ellos. Era abominable. Y sin embargo, ahora vemos a Pedro levantando a Cornelio y diciéndole, yo soy un hombre como tú. Estamos al mismo nivel. Pedro ya había comprendido la visión del lienzo, hermanos. La comprendió. El Espíritu Santo le guió a toda verdad. Y Pedro ahora está dejándole saber eso a Cornelio. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa misma actitud, ¿verdad? No porque yo sea el pastor, soy superior a ninguno de ustedes. No porque yo sea el pastor de en nuestra congregación, pues significa que ustedes me deben a mí algo que no le deben a los demás. ¿Okay? Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. Claro, yo entiendo que el oficio de pastor, usted le da a ese oficio un cierto honor, ¿verdad? Una cierta, un cierto valor que Dios ha establecido, ¿verdad? Dios ha establecido pues orden en la iglesia y hay pastores, hay diáconos, hay maestros, etcétera, y nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Y respetamos los diferentes oficios de la iglesia, ¿verdad? Se les rinde a cada oficio el honor debido a ese oficio. Pero, hermanos, a considerarme a mí como que tengo un privilegio superior al suyo, no haga eso, por favor. ¿Okay? Eso no es bíblico. ¿Okay? Y si alguna vez usted nota que yo me estoy sintiendo como que tengo un privilegio superior al de usted, corríjame, por favor. ¿Ok? Corríjame para que yo no caiga en ese error que muchos hoy en día están practicando. ¿Okay? O sea que ya vemos aquí, hermanos, que la tradición judía prohibía que los judíos se juntasen con los gentiles. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 3. ¿Okay? Me estoy adelantando un poco, pero es importante. Aquí en Hechos 11:3, cuando Pedro regresó a Jerusalén, pues los judíos, mire cómo reaccionaron. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La reacción no fue buena, ¿verdad? Claro, no voy a entrar en detalles porque eso viene más tarde cuando lleguemos a ese capítulo. Pero esa era la actitud del judío hacia los gentiles. O sea que si Dios no le hubiera mostrado a Pedro esa visión y le hubiera guiado hacia la verdad, ¿quién hubiera ido a los gentiles, hermanos? Porque Pedro era una figura principal entre los apóstoles en la iglesia. ¿Okay? Pedro era una figura importante. Y nos podemos preguntar, ahora que menciono eso, ¿por qué Dios no envió a Felipe, que vivía ahí cerquita? Bueno, Felipe no tenía la misma preeminencia que Pedro, ¿verdad? A Pedro todo el mundo lo conocía. Pedro caminó con Jesús. Pedro predicó aquel primer sermón. Pedro era una figura importante. ¿Okay? Yo creo que Pedro quizás tenía hasta algo de simbolismo. ¿Okay? Y no le voy a dar a Pedro el mismo honor que le dan hoy en día de que él es la roca de la iglesia. No voy a... no. Pero estamos hablando de una persona que tenía un cierto grado de influencia. Y vemos, hermanos, por qué Dios sabiamente a quien envía es a Pedro.
Y Dios podía enviar a cualquiera. Podía enviar a Felipe, podía enviar a Lucas, podía enviar a cualquiera, a Marcos, pero envía a Pedro. ¿Ok? Y yo creo que la pregunta que le hacen los judíos, los creyentes judíos, en el capítulo 11, versículo 3, es por eso, hermano, porque como la persona más conocida, la persona que más todo el mundo relaciona con la iglesia, por lo menos aquí en Jerusalén, va y entra en casa de los gentiles, que es abominación, y no solamente eso, que come con ellos. Y acuérdense que Dios le había dicho a Pedro, mata y come. ¿Qué le sirvieron los gentiles en esa casa? Yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino que Cornelio, por respeto, quizás pues consideró que era lo que le iba a servir de comer. Pero es posible que Pedro, por respeto también, le hubiera dicho, olvídate, pon en la mesa lo que quieras, que yo lo voy a comer, ¿verdad? Ahora, los judíos relacionaban también las comidas con los gentiles, porque hablar de comidas inmundas, hermanos, los gentiles comían toda clase de comidas que para los judíos eran inmundas. Así que esa visión que Dios le dio a Pedro de comidas inmundas, eventualmente Pedro comprendió, cuando el Espíritu Santo le iluminó, comprendió que, bueno, estas comidas, los gentiles no discriminan estas comidas. Pues Dios lo que me está diciendo aquí es, y Pedro lo entendió cuando él le dijo, van a venir 3 hombres, no dudes en ir con ellos. ¿Okay? Al decirle eso, pues Pedro está entendiendo, ok, comidas inmundas, gentiles. Vienen 3 hombres, eventualmente Pedro averigua que son gentiles y el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con ellos. Y Pedro comprendió, hermanos. Pedro entendió, ¿verdad? Nosotros pues hay cosas que las entendemos y hay cosas que no las entendemos, pero hay cosas que muchas veces, yo me recuerdo que nuestro pastor decía, yo quisiera poder meterme en la mente de las personas para que ellos pudieran capacitar, para que ellos pudieran entender. Una expresión que usaba nuestro pastor, ¿verdad? Porque habían cosas, hermanos, que no, nosotros somos tercos muchas veces. Muchas veces, hermanos, la Biblia claramente nos enseña algo y nosotros insistimos en hacer lo contrario, o en creer lo contrario, o decir lo contrario, ¿verdad? Y debemos de aprender, hermanos, ¿verdad? Como dicen algunas partes de la Biblia, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñen nuevamente los rudimentos, ¿verdad? Así que Pedro entendió esa visión. Mire el capítulo 11, versículo 19. Mire cómo exactamente, hermano, lo que nos está diciendo la Biblia. Ahora bien, en el 11:19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se acuerdan cuando Esteban fue apedreado? La iglesia comenzó a ser perseguida y se recuerdan en los estudios anteriores que a donde ellos iban predicaban la palabra. ¿Ok? Pero mire lo que dice aquí. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Estamos viendo cuál era el problema, hermanos. ¿Cuándo iba a llegar el evangelio a los gentiles si ellos solamente se lo estaban predicando a judíos? Bueno, llegó el momento ya que Dios ah, tuvo que decir, basta ya. Pedro, vamos a romper esta barrera ya. Se acabó esto. Hermanos, tú y yo tenemos que romper barreras también. Ah, Yo me siento un poquito preocupado cuando oigo hermanos creyentes diciendo, ah, yo tengo problemas en mi trabajo por el racismo. El jefe no se lleva conmigo por el racismo. Es un racista. Hermano, no todas las veces que las cosas nos van mal es racismo. ¿Ok? Posiblemente la persona no le agradamos.
El pastor me decía a mí, tú no eres una monedita de oro que vas a agradar a todo el mundo. ¿Okay? Que acuérdate que van a haber personas que no se van a llevar contigo, hermano. ¿Por qué causa? No lo sé. Cuando, hermano, hay que cambiar nuestra manera de pensar, porque si todo lo llevamos al racismo, supongamos, ese es racista, hermano, tú vas a desarrollar racismo también, tú vas a desarrollar odio hacia esa persona y no vas a querer mostrarle el amor de Cristo. Hermano, nuestra manera de pensar tiene que cambiar también. ¿Ok? Nuestra manera de pensar, porque el evangelio, aun si no se lo predicas en palabras, se lo predicas en conducta. ¿Ok? Se lo tienes que predicar en conducta al blanco, al negro, al oriental, al africano, al del Medio Oriente, al hispano de cualquier otro país, ya sea México, Chile, Perú, Santo Domingo, Cuba, Honduras, cualquiera de esos países, hermanos. Tú y yo tenemos que vivir de una manera que les predique a ellos el evangelio. ¿Ok? La actitud de Pedro fue: ni yo soy superior a ti, ni tú eres inferior a mí. ¿Ok? Esa debe ser nuestra actitud. Sin necesidad de Black Lives Matter. Sin necesidad de la teoría crítica de las razas, que se está implementando esa ideología marxista en la Convención Bautista del Sur. Sin el interseccionalismo, otra ideología marxista que se implementó, mejor dicho, en la Convención Bautista del Sur en el verano del 2019. No necesitamos nada de eso, hermano. Lo que necesitamos es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, ¿verdad? O sea que, hermanos, que hemos visto ahí ahora esa barrera rota. Ahora Pedro está ahí, ¿ok? Y vamos a ver los versículos 30 al 33. O me estoy pasando. Sí, me estoy... no, vamos a leer 29 en adelante. Estamos en el 10. ¿Ok? Hechos 10, 29 en adelante. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, este es Pedro todavía hablando: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículos 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bonito ahí, ¿verdad? Pues Cornelio le explica a Pedro la razón por la que él le mandó a buscar, y le habló acerca de esa experiencia que él tuvo. Si recordamos, a las 3 de la tarde él estaba orando, se le apareció el ángel, ¿verdad? Y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Pero lo que yo quiero señalar aquí, hermanos, y cerramos aquí con esto, lo que quiero señalar aquí es la actitud de Cornelio. Mire qué actitud tan bonita la de un gentil que no conocía a Jesucristo. ¿Okay? Ahora, déjeme decirle, antes de hacer este comentario, quizás usted se pregunta, en ese momento, ¿Cornelio era salvo? ¿Cómo es que Dios está contestando la oración de una persona que todavía no conoce a Jesucristo? Bueno, hermanos, acuérdense que en el libro de Romanos nos dice que a las personas del pasado Dios le pasó por alto sus pecados. O sea, que les pasó por alto quiere decir que, por ejemplo, Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, todos estos santos del Antiguo Testamento, todavía no habían tenido un encuentro con Jesucristo porque Jesucristo todavía no se había encarnado. ¿Okay? Sin embargo, ellos eran salvos. Claro, ellos creían en la venida del Mesías, por supuesto que sí, y creían en la salvación que iba a venir a través del Mesías. ¿Ok? Pero eso todavía no se había realizado en el tiempo. Y sin embargo, ellos eran salvos. Ahora, Cornelio era un gentil temeroso de Dios. O sea, él era una de estas personas que aceptó al Dios de Israel. ¿Usted no cree que Dios iba a contar a Cornelio junto con Abraham, a Isaac, a Jacob, José, a David, Salomón, Moisés, Isaías, Ezequiel? Dios lo estaba contando con ellos. Dios lo había llamado. Pero ahora era hora de que Cornelio tuviera un encuentro con Jesucristo. O sea, estamos viendo, hermanos, que acuérdense que la salvación es de Dios. Dios es el que regenera, Dios es el que llama, Dios es el que transforma, Él es el que toca las vidas. Cuando una persona tiene ese deseo de buscar de Dios y venir a la salvación, eso lo hace Dios. Eso no es un asunto de asuntos humanos, ni de voluntad humana, ni de carne, ni de sangre. ¿Okay? Eso es Dios obrando en las vidas. ¿Okay? O sea que a Cornelio lo podemos poner en esa categoría de los santos del Antiguo Testamento que creían en el Dios de Israel, pero todavía no se habían encontrado con Jesucristo. O sea, Dios tenía un plan para Cornelio, igual que tú y yo. ¿Okay? Dios tuvo un plan contigo y conmigo y estamos aquí ahora, ¿verdad? Y mire la actitud de Cornelio, ¿ok? En el versículo 33 y cerramos aquí. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio sabía que Dios estaba ahí. Hermano, donde quiera que tú y yo estamos, Dios está presente. Y eso dice algo. ¿Cómo actúas cuando nadie te está mirando? ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas piensas? Cuando estás solo, cuando nadie te está mirando. O sea, Dios está presente. Y Cornelio no tenía la Biblia que tú y yo tenemos. Sin embargo, él tenía ese temor. Y dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Otra actitud bonita, hermanos, de Cornelio. Cuando tú vienes a la iglesia, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, ¿cuál es tu actitud? Venimos con una actitud de escuchar lo que el maestro de escuela bíblica está hablando. Este estudio, tienes una actitud de escuchar este estudio, de oír lo que está diciendo este estudio, de poner atención, prestar oído, entender, preguntar, aprender más, no quedarte solamente con lo que te estoy dando ahora. Cuando escuchas cada sermón, vienes con el propósito de oír todo lo que Dios tiene para ti de su palabra. Esto es un hombre que todavía, hermanos, no era un creyente en el sentido de que tenía una relación con Jesucristo. Todavía él no tenía esa relación. Y sin embargo, hermanos, esa es la actitud de él. Si esta no es tu actitud, hermanos, pregúntate por qué. Pídele a Dios que su espíritu te inquiete, que su espíritu te mueva a tener esa sed de su palabra, ese deseo de escudriñarla, de escuchar la predicación, el estudio,
de leer y hacer preguntas y buscar quien te enseñe. Tienes esa actitud, hermano. Acuérdate que tu crecimiento espiritual, tu santificación, eso está en la Biblia. ¿Cómo tú creces si no te nutres de la palabra? ¿Cómo puedes ser santificado si no es a través de la palabra renovando tu mente? Hermano, porque por arte de magia o por sí solo no va a suceder. ¿Okay? Tampoco va a ser por revelaciones, hermano, porque hoy en día las personas echan este libro para un lado, la Biblia, y dicen, Señor, háblame. Yo quiero que tú seas el predicador para que venga delante de mí y me hable a mí directamente. Mira, hermano, si esto para ti no es suficiente, de ninguna otra manera Dios te va a hablar, porque estás rechazando esto. ¿Ok? Esto es lo que Dios te dio. Esto es lo que tú y yo tenemos. Y el Espíritu Santo que nos guía a través de esto para que tú y yo sepamos qué es lo que Dios quiere decirnos. No hace falta nada más. Bien, hermanos, los dejo aquí. Continuamos la semana que viene, ¿verdad? Perdonen que me extendí un poco, pero seguimos la semana que viene. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos convenza, nos redarguya, nos dé convicción de todo lo que hemos hablado aquí, para que seamos un pueblo puro, Señor. Que no nos contaminemos con estas ideologías que hay hoy en día, Padre. Estos movimientos que se han vuelto movimientos políticos, pero también están infiltrando la iglesia. Padre, no permitas que seamos contaminados con esas ideologías. Tu palabra es suficiente. En ella tenemos, como tú le dijiste a tus apóstoles, toda la verdad. Es en ella, Señor, que nos queremos afirmar. Es ella la que nos enseña a cómo tratar al prójimo, Señor, de cualquier color que sea blanco o sea negro, Señor, o sea chino, o sea hispano, sea latino, Padre, sea del Medio Oriente, de cualquier lugar, de cualquier etnia, Señor, o cultura. Tu palabra nos enseña, Padre, que tú has roto esas barreras, que en ti somos uno, que todos provenimos de una sola sangre. Así que, Padre, abre las mentes de estos creyentes que han caído en el error. Padre, de estos creyentes, de estas organizaciones que han aceptado estas ideologías profanas, corruptas, Señor, antibíblicas. Y Padre, también aquellos que echan tu palabra a un lado por experiencias personales, a las que ellos le llaman revelaciones tuyas, Padre, que lo que hace es ridiculizar, Dios mío, el Evangelio. Padre, pero a pesar de todo esto, sabemos que tú tienes una iglesia pura, una iglesia santa. Así que ayúdanos, Padre, a mantener la iglesia local limpia y pura, Señor, de todos estos errores. Ahora, Padre, te damos gracias. Bendice a cada hermano, Señor, y continúa, Señor, obrando en cada hermano según la necesidad. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y que pasen buenas tardes.